Dicen que el monte de Fuji es el símbolo más famoso de Japón. Y para llegar hasta él existe un tren muy especial. Un tren diseñado para que el viaje sea casi tan espectacular como el destino. Hoy vamos a recorrer una de las rutas ferroviarias más bonitas de Japón. Justo el regalo, All right, thank you so much. Good day. la montaña de Fuji. Por fin se ve, wow, está aclarado. Passengers transferring to the Fuji-Q Railway. Please take the overpass to the other side. Hola desde Otsuki, donde llegamos desde Tokio a bordo de un Limited Express. Aquí termina una línea y empieza otra completamente diferente. Y vamos hacia, desde aquí, desde Otsuki. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Kawaguchiko. Fujisan View Express. Esto nos va a llevar más cerca del monte de Fuji. Esta es la línea de tren más cerca del monte de Fuji, que se acerca lo más posible. Bueno, pues a partir de este punto dejamos atrás la red principal de Japan Railway y entramos en la línea Fuji-Q Railway, la compañía que conecta esta zona con el monte de Fuji. Y este tren no es un tren cualquiera. Enseguida vamos a entrar y os voy a mostrar por qué. ¿Qué lo hace tan especial? Uno más antiguo, dibujado mono, al lado de uno más moderno y fancy. Aquí está marcada exactamente la puerta de nuestro coche, pues vamos a subir. はい、お客様、川口湖ステーション。 Yes. はい、 Kawaguchiko. OK、 Yes. はい、ありがとうございます。特急票到都邮文科大学前11时。高铁站河口湖北四的。1号车厢、2号车厢为指定码，3号车厢为自由行。 ¡Wow! ¡Qué bonito! 应用指定提示。 Mirad esta mesa redonda, es enorme. Otra cosa que me gusta mucho son los asientos. No tienen el aspecto típico de un tren. El tejido me gusta mucho, que tiene un diseño muy cuidado, con motivos que combina perfectamente con toda la madera del interior. 应用指定提示。 Todo transmite una sensación de calidez y tranquilidad. Tengo la tendencia de moverla, pero no se mueve. Está bien. El interior de este vagón da más bien la sensación de estar en un salón, en el salón de una casa, no sé, o en una cafetería elegante, ¿no? Se nota que este tren no ha sido diseñado simplemente para llevar pasajeros de un sitio a otro, así simple. Está pensado para que disfrutes del viaje, te relajes y contemples el paisaje mientras te acercas al monte Fuji. Algo que me gusta y de que me he dado cuenta es que en Japón algunos trenes no se diseñan solo para transportar personas, sino también para ofrecer una experiencia más completa. Está saliendo. 見送りをさせていただきます。よろしければ振り返していただきます。ありがとうございます。
Me gusta cuando todo está muy preparado hasta el último detalle. Nuestros sitios ya estaban preparados. Ahora vamos a empezar este viaje épico. Aquí es el menú, tienes una bebida incluida y luego si quieres pedir más con una extra costa. Pero tienes un café, un té o agua incluida y algunas cosas si quieres más. Cerveza o postre. Aquí tienes leche para el café o el té. Pues yo he pedido un té verde, que es muy verde. El Fujisan View Express comenzó a circular en 2016 y fue diseñado por Eiji Mitooka, probablemente uno de los diseñadores de trenes más famosos de Japón. Su filosofía es muy sencilla. El estilo así simple, digamos. El viaje debe ser tan especial como el destino. Por eso encontramos grandes ventanales, mucha madera natural y un ambiente que recuerda más a un salón elegante que a un tren convencional. So this train uses magnetic track to reach speeds of up to 600. Una de las azafatas del tren se acercó para explicarnos que nos estábamos acercando a una atracción curiosa del trayecto, la intersección con la futura línea de levitación magnética que se está construyendo y que permitirá alcanzar, atención, velocidades de más de 600 kilómetros por hora. ¡Wow! Donde veis el puente ese, por ahí va a pasar el tren con la levitación magnética que está en construcción entre Osaka y Tokio. Wow. De hecho, justo ahora. Aquí se está construyendo parte de la futura línea de tren de levitación magnética que unirá Tokio y Osaka. Mientras tanto, nosotros vamos bastante más despacito, pero creo que hoy nadie tiene prisa. Sí, aquí un Fuji Cake. Yeah, one and one. Can I pay with card? Only cash. Only cash, I think. Me encanta cuando el personal está saludando desde delante. Mira, una dorayaki son 300 yenes, son como 2 euros. He comprado también Fuji Cookie. Y no sabía que Doraemon está inspirado en este postre. Doraemon de dorayaki. Bueno, porque tiene la cara redonda, como un dorayaki. Aunque el recorrido dura solo unos 45 minutos, esta línea tiene mucha historia. La línea Fujikyuoko tiene una longitud de unos 26-27 kilómetros y une Otsuki con Kawakuchiko, que está a los pies del monte Fuji. Además, la línea utiliza el ancho de vía japonés de 1607, rectifico, 1067 milímetros, conocido como vía estrecha o Cape Gauge.
Es el mismo ancho que utiliza la mayor parte de la red ferroviaria convencional de Japón, aunque los Shinkansen emplean el ancho internacional de 1435 milímetros. Durante el trayecto el tren asciende casi 500 metros de desnivel. Por eso, a medida que avanzamos, el paisaje cambia bastante y nos vamos acercando poco a poco a las laderas del monte Fuji. A lo largo del recorrido, el tren pasa por pequeñas localidades como Tsuru, Shimoyoshida, la estación de Mount Fuji o Fuji-Q Highland, el famoso parque de atracciones conocido por algunas de las montañas rusas más altas y rápidas del mundo. Pero no mucha gente conoce que esta línea no nació pensando en los turistas que vienen a beber té relajados en el tren, no. Originalmente fue construida para conectar las poblaciones de la zona y transportar mercancías, claro. Solo con el paso de los años y gracias a la enorme popularidad del monte Fuji, se convirtió en una de las rutas turísticas más famosas de Japón. Una estampa. Casi que baila esta máquina, qué grande. ¿Qué será esto? ¿Una leña? No sé. Y esto lo voy a guardar como souvenir. He comprado un pequeño souvenir, 5 o 6 euros, 5,50. Son unos vasos para beber sake. Oh, qué pequeño. Con el tren. Y cruces. Si el cielo fuera limpio, aclarado, ahí se veía la montaña de Fuji, pero hoy desgraciadamente no tenemos suerte. A ver si más tarde te va a aclarar. Aquí se reduce la velocidad para admirar la montaña, pero hoy la admiramos en fotos. Ahí se hubiera visto. Justo entre esas colinas. Fujisan View Express.
Nos acercamos al destino final. Y bueno, en teoría, en este punto deberíamos poder ver el monte de Fuji. Pero el Fuji tiene fama de ser bastante tímido, un poco como yo. Muchísimos viajeros llegan hasta aquí y lo único que consiguen ver son nubes, nubes y más nubes. Y parece que hoy también ha decidido esconderse. Hasta que de repente... Ah, por fin se ve. Wow, está aclarado. Sugoi, sugoi. Ahora puedo yo decir también sugoi. Lo que, por cierto, es una palabra japonesa que se utiliza para expresar algo así como qué guay, qué increíble, qué bonito. La verdad es que ha sido un momento increíble. No me esperaba que se despejara de repente y que el Fuji apareciera justo al final del camino. ¡Wow! Quiero quedarme un poco más. Curiosamente, el diseñador de este tren siempre dice que un tren no debería ser simplemente un medio de transporte, sino un lugar donde apetezca quedarse un poco más. Pues tiene razón. Qué guay. Sugoi. Sugoi. Ya estamos en Kawakuchiko, pues vamos a ver qué hay por aquí. Pero antes quiero daros un poco de información sobre los billetes y el precio de este viaje. Para ir desde Otsuki hasta aquí en Kawakuchiko, en el tren Fujisan View Express hay que pagar el billete normal del trayecto y además el suplemento del Limited Express. En nuestro caso viajamos en el coche número 1, el coche especial. El precio total es de 2.600 yenes por persona alrededor, o sea unos 15 o 16 euros, dependiendo, claro, del cambio. Si quieres viajar en los coches especiales, número 1 o en el número 2, es recomendable reservar con antelación, especialmente en temporada alta. Las reservas del coche número 2, por ejemplo, pueden hacerse hasta 30 días antes del viaje, mientras que para el coche número 1 las reservas normales comienzan con 2 semanas antes. Y una cosa importante, el billete del trayecto no está incluido en la reserva online del asiento, así que hay que tener en cuenta y pagarlo separado. Y existe también el coche número 3 con asientos no reservados, donde solo hay que pagar el billete normal más los 400 yenes del Limited Express, el suplemento del tren especial. En mi caso, creo que ha merecido mucho la pena pagar el suplemento del coche número 1. El interior es mucho más especial, como habéis visto, y tenemos los asientos reservados y además se disfruta de un servicio de bebidas. Quería subir en el teleférico para ver la panorama sobre el Mount Fuji, pero hoy está cerrado. Bueno, pues como el teleférico está cerrado, vamos a hacer un poco de senderismo hacia uno de los miradores más famosos de Japón, desde donde se puede ver el monte.
Pero para llegar hasta ahí tenemos que caminar como 1 hora y media por el bosque. Un camino que de vez en cuando se abre y nos regala estos paisajes espectaculares. Después de subir unas escaleras, hacer un poco de cálculo. El regalo, All right, thank you so much. Good day. Thank you. la montaña de Fuji. Y además se ha aclarado más. Mira cómo está entrando la niebla en la valla. Wow. Después de darme prisa durante 1 hora y media para llegar lo más rápido posible, he conseguido llegar antes de que anocheciera. Y ya está. Estamos en el parque Arakurayama Sengen, en Shimoyoshida. Espero que pronuncio bien. Aquí se encuentra la famosa pagoda Chureito. Y lo que vemos ahora es una de las imágenes más famosas de Japón. Y no se podría encontrar una imagen más bonita ni un momento más especial. El monte de Fuji al atardecer, con la niebla entrando en el valle, y en primer plano la famosa pagoda japonesa. Dejadme en los comentarios cómo os parece esta imagen. Y además no olvides de darle un like, suscribirte o compartir. Así, simple, como esta imagen tan espectacular. O si no por la imagen, al menos por mi esfuerzo de hablar español y de compartir con vosotros todos estos momentos. Así, simple. Y justo a las 5 ocurrió algo que no esperaba. Empezó a sonar por todo el valle una melodía muy tranquila a través de los altavoces. Y con este paisaje delante de mí, el momento fue simplemente mágico. Voy a regresar desde Shimoyoshida hacia Kawaguchiko, donde hemos llegado hoy en tren. Desde ahí voy a volver esta tarde a Tokio, pero esta vez en autobús. Como ya es de noche, no se ve prácticamente nada, así que el autobús me viene muy bien porque me lleva directamente hasta la estación de Shinjuku, y desde ahí voy a ir a casa. Ha sido un día espectacular.
realmente memorable, aunque también estoy un poco cansado. Si queréis venir solamente a esta zona y visitar los alrededores del Monte Fuji, también podéis hacerlo en autobús. Hay muy buenas conexiones y los servicios funcionan muy bien. El billete cuesta 2.200 yenes y el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Bueno, esto depende también del tráfico de Tokio. Además es directo desde Shinjuku, así que no hay que hacer ningún transbordo. 手元にスマホあるかどうかご確認の上降りていただくとよろしいかと思います。自分ご記号 Y ahora os dejo con unas imágenes del famoso gato de Shinjuku y después con el camino en tren hacia mi barrio donde estoy alojado. Vamos a ver cómo se ven los edificios y los trenes reflejados en ellos. Algo muy típico de Tokio, algo muy Japón y algo muy espectacular. Bueno, al menos a mí me encanta. Hasta luego y no olvidéis darle a like y suscribiros si os ha gustado el video, claro. También si no. Hasta el gato de Shinjuku os lo dice. Así que, ojo, dale un like, así, simple.